Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre amado, gracias por su palabra en este día. Pedimos, Señor, que pueda ser de bendición, de edificación para nuestras vidas en esta semana. Ayúdenos a aplicarla en nuestra vida por medio de su Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en una ocasión el Señor Jesucristo habló con estos hombres que eran los hijos de Zebedeo. Si vamos a Mateo capítulo 20, vamos a encontrar que en esa ocasión vino la madre de ellos a hacerle una curiosa petición. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se siente estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bueno, aquí la madre de Jacobo y de Juan vino a hacerle esta curiosa petición al Señor. Pero el Señor les pregunta: ¿pueden acaso beber la copa que yo he de beber? Hemos visto que la copa que el Señor iba a beber en el momento de la crucifixión era la copa de la ira de Dios. En ese momento ellos, por supuesto, no pensaban en esto. Solo estaban pensando en la gloria de lo que iba a ser el reino. Estaban pensando solamente en aquellos tronos que se le iban a prometer a los 12 apóstoles. Pero no entendían bien de que antes de la gloria es necesaria la cruz. Antes de la gloria eterna es necesario el sufrimiento. Y el Señor Jesucristo iba a gustar ese sufrimiento, ese dolor y ese martirio por todos nosotros. En ese momento ellos no entendían realmente lo que era aquella copa, aquel vaso que tenían que beber. Era la copa de la ira de Dios. Pero ellos, sin saberlo, de inmediato dicen: por supuesto que podemos. El Señor Jesucristo iba a ser maltratado, muerto en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. Pero en ese momento, Jacobo, unos pocos años antes de que esto ocurriera, dice que sin lugar a dudas pueden hacerlo. Cuando llegamos a Hechos capítulo 12, Jacobo va a comprender de qué se trata, pues Jacobo muere degollado a espada por el malvado Herodes, que aquí le quita la vida con una espada llamada Majaira, que no es una espada larga como la espada del guerrero, sino más bien es una especie de espada corta y curva. Con esa espada le dieron muerte a Jacobo. Es muy importante recordar que este Jacobo es, justamente como hemos leído recién, el hermano del apóstol Juan. Y uno de los grupos más cercanos de Jesús estaba con Pedro, Juan y Jacobo, justamente. Era el grupo más cercano del Señor. Cuando el Señor fue para resucitar a la hija de Jairo, estaban ellos 3. Cuando el Señor quiso ir al monte Tabor para transfigurarse delante de unos discípulos, también les eligió a ellos 3.
Pareciera ser que este grupo de pescadores, Pedro, Juan y Jacobo, eran el grupo más cercano del Señor. Jacobo iba a ser el primero en morir, y así fue aquí en Hechos capítulo 12. Probó en un sentido, en una medida, lo que es la ira de Dios. En un sentido, la copa de la ira. En un sentido, el martirio por la fe en Cristo. Por supuesto, no en el sentido que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, puesto que la muerte de Cristo fue sustitutoria y redentora. La muerte de los cristianos, como fue el caso primero de Esteban y ahora de Jacobo, es por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo. Unos años después, el apóstol Pedro también sería muerto crucificado. Pero él pidió que no era digno de morir crucificado como lo hizo su Señor y pidió ser crucificado cabeza abajo. Su esposa estaba presente, según dicen los historiadores, no de acuerdo al Nuevo Testamento, pero sí de acuerdo a las tradiciones. Y cuentan aquellas tradiciones que la esposa de Pedro le decía una y otra vez, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Aquí nosotros tenemos a Jacobo entonces, que no es el mismo Jacobo que escribió la epístola de Santiago, y tampoco es el Jacobo que es el pastor de la iglesia en Jerusalén, que lo vamos a ver más adelante. Este es el Jacobo apóstol de Cristo, uno de los 12 apóstoles. No es el otro Jacobo, el medio hermano del Señor, de acuerdo a Mateo 13:35, donde se mencionan algunos de los hermanos de Jesús y entre ellos está ese Jacobo. El Jacobo que lamentablemente aquí pierde su vida por la causa de Cristo fue uno de aquellos que fue llamado por Jesús como uno de los apóstoles. Y aquí él tiene que vivir esta experiencia de morir por la causa de Cristo. Aquí tenemos a los Herodes mencionados en el versículo 1. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Recordemos que cuando nace nuestro Señor Jesús, el rey de aquellos territorios puesto por los romanos era esta dinastía de los Herodes. Herodes el Grande es el primero, el abuelo de este, y recordemos que ellos en parte tenían sangre hebrea, en parte tenían sangre del pueblo de Israel, pero por otro lado eran idumeos, es decir, venían de Edom, venían de la otra rama del pueblo de Israel, del hermano gemelo de Jacob, de Esaú. De ahí vienen los edomitas. Y recordemos que esta dinastía es muy cruel y malvada. Es muy interesante que en la epístola a los hebreos se retrata a Esaú como un hombre profano y fornicario. Dice Hebreos capítulo 12, verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento porque la procuró con lágrimas. Aquí nosotros podemos ver entonces que este linaje de los Herodes le hace mucha justicia a su ascendiente, a Esaú. Los Herodes fueron muy malvados. Recordemos que Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. Él no podía tolerar que llegara un rey verdadero de parte de Dios. Esta dinastía de los Herodes, que en parte era judía, pero en parte era idumea, conocían sin duda de la palabra de Dios y de la Escritura, pero no tenían ninguna intención de someterse a ella. No tenían ninguna intención de obedecerla. Así como Esaú, que nunca quiso arrepentirse y que fue malo hasta el final de sus tiempos, los Herodes también practicaron constantemente la maldad. Su nieto, el Herodes Agripa, también fue un hombre malvado. Y otro de los descendientes fue Antipas, Herodes Antipas, que lo recordamos muy bien, porque este malvado Herodes también fue el culpable
de la muerte por decapitación de Juan el Bautista. Todos estos descendientes de Herodes el Grande, el abuelo de todos estos demás Herodes, se le llaman los tetrarcas. Eran los hijos y los nietos de este Herodes el Grande. Y él fue el que ahora mata a Jacobo. Pero recordemos, queridos hermanos, que Jacobo no muere por la voluntad del hombre. Llegó el fin de su carrera. Era el momento de partir. Ya había completado lo que Dios quería. Y llegó el turno de su muerte. Como decíamos años más tarde, le iba a tocar a Pedro. Pero Juan, de este trío, del grupo más cercano del Señor, fue el único que no murió. De todos los apóstoles, incluido este grupo más cercano a Jesús, fue el único apóstol que no murió a la manera de los mártires, sino que nos cuenta la historia que estando en Patmos, cuando escribió el libro de Apocalipsis, estaba condenado a morir de una manera bastante horrenda. Sin embargo, no sabemos cómo, pero fue liberado y termina viviendo hasta muy anciano en la ciudad de Éfeso, donde finalmente fallece. Fue el único apóstol que no murió de una manera terrible. Fue el único que no fue martirizado. Ese fue el final del trío más cercano a nuestro Señor Jesús: Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo fue el primero en saber lo que era tomar este vaso del Señor, esta copa de la ira. En ese momento ellos no lo entendieron ahí en Mateo 20, pero aquí en Hechos 12 le tocó experimentarlo. Para Jacobo yo creo que fue al final un privilegio entregar su vida por la obra de Cristo, como lo hicieron todos los demás apóstoles. Versículo 2 dice: mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lo más lógico era que Pedro era el siguiente que tenía que morir. Primero mata a Jacobo, luego va a matar a Pedro. Pero aparentemente a Herodes le parecía bien tener a Pedro por un tiempo preso, puesto que de alguna manera había una relación siempre entre los judíos religiosos que se mencionan acá, que es muy probable que es el Sanedrín, fariseos, saduceos, escribas, que recordemos que aunque entre ellos no tenían mucha amistad porque tenían rivalidad y creencias doctrinales distintas, pero cuando se trataba de perseguir a los cristianos y cuando se trató de hacerle este juicio injusto a Jesús con testigos falsos para llevarlo a la muerte, ahí sí que se amistaron. Dejaron de lado sus separaciones, dejaron de lado sus diferencias y se unieron para perseguir a los hijos de Dios. Aquí nosotros podemos ver que esa alianza no ha terminado, porque con Esteban ellos también ardían de ira y querían matarlo por las cosas verdaderas que Esteban les dijo. Los llamó incluso fuertemente al arrepentimiento, pero la actitud de los religiosos no fue buena. Tomaron piedras y mataron a Esteban. Y con testigos falsos, trayendo todo tipo de testimonios mentirosos para poder acusar a Esteban y llevarlo a la muerte, y así lo hicieron. Ahora con los apóstoles que quedan, están tratando de hacer lo mismo. Sin duda que había una relación política entre los religiosos judíos y los gobernantes puestos por los romanos, que eran esta dinastía de los Herodes. Así que la persecución de parte de los judíos religiosos siempre fue muy activa. Y recordemos que allí también estaba el joven Saulo, que ahora, muy prontamente, lo vamos a ver ya convertido al Señor y ahora como el apóstol Pablo. El Señor puede sacar de todas estas tremendas desgracias algo para su gloria. Siempre es así, porque todo está en el plan perfecto de Dios. Recordemos que en los primeros sermones que hizo el apóstol Pedro, él mismo es quien dice que lo que aparentemente es todo algo
podríamos decir, injusto, triste. Sin embargo, estaba en los planes de Dios. El apóstol Pedro, en capítulo 2 aquí de Hechos, en su primer sermón, le dice a los judíos: oíd estas palabras, Jesús Nazareno, verso 22, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Queridos hermanos, así como fue en el caso del Señor Jesús, todos los sufrimientos e incluso las muertes que tuvieron que llevar aquellos primeros cristianos de la iglesia primitiva, estaba todo soberanamente en la mano del Señor. Y una vez muertos, sin duda, que esa muerte glorificó a Dios y ellos fueron recibidos en el cielo en los brazos del Señor. Nunca es una derrota dar la vida por Cristo. Realmente es una victoria. Aquí tenemos que el malvado Herodes va a tener preso a Pedro aproximadamente por una semana. Y en ese tiempo lo va a tener grandemente custodiado, lo cual no era necesario. El apóstol Pedro no era un hombre tremendamente peligroso. Sin embargo, lo vamos a ver engrillado, encadenado en una cárcel, desde donde el Señor lo va a sacar de manera milagrosa, con la ayuda de un ángel. Pero hasta acá, el apóstol Pedro está allí preso, entregado a un grupo grande, a un contingente de soldados, que lamentablemente después van a sufrir la ira de Herodes, porque el ángel va a lograr sacar a Pedro sin que nadie lo vea. La celda se va a abrir, las cadenas van a caer, y el ángel va a sacar a Pedro sin que nadie se dé cuenta. Estos soldados romanos estaban altamente entrenados, eran altamente efectivos. Por lo tanto, al no haber una explicación de cómo fue que nadie vio salir a Pedro, el malvado Herodes también va a mandar a matar a estos soldados. El apóstol Pedro, luego de algunos años, escribió, como todos sabemos, 2 cartas. Y es muy interesante uno de los versículos que podemos ver allí, en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 12. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta meditación seguramente Pedro tenía en su mente lo que estaba pasando en aquel tiempo, cuando estuvo encarcelado. Recordemos que esta no fue la primera vez. En el capítulo 5, Pedro ya había tenido la experiencia de estar preso y de haber sido maltratado por la causa de Cristo. Esta es una segunda vez en que Pedro está arrestado. Sin embargo, él recuerda ahora, al escribir su primera epístola, que todo está en las manos de Dios y que sus ojos están atentos, que Él está cuidando de sus hijos y que en medio de toda esta situación de persecución, incluso de muerte, la mano de Dios está ahí y Él no se ha olvidado de su iglesia. Lo mismo está haciendo el Señor en el día de hoy. Hay persecución y maltrato contra cristianos en otras partes del mundo, donde incluso están muriendo muchos creyentes por su fe. Pero el Señor está con ellos. En nuestro mundo, donde nosotros nos encontramos ahora, seguramente no hay la persecución que había aquí con Pedro, o la que puede haber en otros lados del mundo en esta hora, donde muchos están pagando con su vida la fe en Cristo. Sin embargo, seguramente igual hay cierta persecución, hay rechazo, hay oposición, hay burlas. Sin duda que eso no es algo demasiado grave para nosotros. De modo que nosotros acá tenemos una gran libertad para predicar el Evangelio. Debemos aprovechar esa gran libertad que tenemos para hablar
a otros de Cristo. El apóstol Pedro sabía que iba a ser difícil, porque el Señor le había advertido de esto en sus últimas conversaciones que tuvo con el Señor, preguntando acerca de qué iba a pasar con los discípulos al final del tiempo. Y el Señor les adelanta algo. Al final del Evangelio de Juan, dice el versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Así termina el Evangelio de Juan. Allí nosotros podemos ver que Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué va a pasar con Juan? El Señor le responde, Pedro, no te preocupes, solamente sígueme tú. Y Pedro glorificaría al Señor con una muerte parecida a la de Cristo. Sin embargo, la de Juan no sería así. Se dice aquí que no moriría, pero en el sentido de que finalmente sabemos que no fue una muerte a la manera de los mártires, como fue la de todos los demás. El apóstol Pedro de alguna manera sabía que él también iba a beber esta ira, este vaso que el Señor advirtió anteriormente a los discípulos. Pero fue una muerte para la gloria de Dios. Hermanos amados, nosotros, siendo sacrificio vivo, santo para el Señor, aprovechemos la libertad que tenemos, los años de vida que el Señor nos da, para servirle, para engrandecer su obra y para hablar a todos los que podamos acerca de Cristo. Termina el pasaje aquí en Hechos 12, versículo 5, donde dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia mientras esto estaba pasando? Aquí se nos dice que la iglesia fervorosamente estaban haciendo oración por él. Seguramente ya sabían la triste noticia de la muerte de uno de los apóstoles, de Jacobo, muerto muy posiblemente degollado a espada. Y los hermanos seguramente están preocupados, porque lo más lógico es que el siguiente en morir va a ser Pedro. Y están fervorosamente orando, pidiéndole al Señor que lo salve, que lo proteja. Y queridos hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los tiempos de persecución, en los tiempos de angustia. Orar fervorosamente al Señor, no necesariamente para que nosotros podamos estar bien, sino para que se haga la voluntad de Dios y para que su obra pueda seguir engrandeciéndose y creciendo. Porque, queridos hermanos, muchas veces pasó que la muerte de los cristianos primitivos no los desanimó, sino que todo lo contrario, les infundía más valor y valentía. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude a ver que la mano de Él está con su iglesia, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de mayor persecución, Él está con nosotros. En los momentos de prueba, Él está con nosotros. Y lo más importante es que en medio de esos momentos busquemos no necesariamente nuestro bienestar, sino que nuestra prueba le glorifique a Él, que nuestra prueba pueda ser un testimonio para la gloria de Dios, para el engrandecimiento de su nombre y para que otros puedan creer en Cristo como su Señor y Salvador. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Ayúdanos a glorificarle, Señor, con nuestra vida e incluso con nuestra muerte. Señor, que nuestra vida realmente cuente durante todo el tiempo que usted nos quiera en este mundo para su honra y gloria. Que muchas personas puedan venir a Cristo, que nosotros podamos servirle, Señor, durante todo el tiempo que nos dé en este mundo como lo hicieron estos hombres suyos
y la iglesia primitiva. Gracias, Padre, por todo, lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.